Hola, buenos días a todos. Comenzamos este sexto video, si no me equivoco, diciendo primero que está establecido dentro del proyecto del Ministerio de la Cultura, Museo Font, aquí se lee, mejoramiento para una biblioteca digital e inclusiva. En estos momentos me encuentro en la biblioteca Catipare, en Rapa Nui, biblioteca municipal, con don Cristian Moreno Pacarati, historiador, investigador de la cultura Rapa Nui y autor. Cristian, buenos días. Hola, hola Betty. Bueno, nos gustaría, yo sé que tú eres otras cosas más, pero nos gustaría que pudieras contarnos un poco de cómo es que iniciaste tu gusto por investigar o tu idea de investigar la cultura Rapa Nui y cómo derivó eso en los varios libros que tienes. Y termines hablando de un solo librito. Ok. Ok. Bueno, yo, a ver, como un Rapa Nui expatriado, podríamos decir, porque yo nací en Santiago, de madre Rapa Nui, padre continental. Estando allá en el continente, siempre tuve esa relación con Rapa Nui de cierta distancia. Yeah. Y es una sensación, yo creo que con la adolescencia me vino como una sensación de que me había perdido por haberme criado en la ciudad y no haberme criado en la isla. Okay. Entonces empieza una especie de búsqueda de, ok, ¿qué cosas me perdí? ¿Cómo me acerco a la isla desde muy lejos? ¿Ya? Mi mamá también vivía allá, todo. Entonces, en esta búsqueda empecé con libros. Empecé también escuchando mucho a mi abuelo, que había vivido acá en los años 60, mi abuelo alemán. Y bueno, también heredé su biblioteca, su colección y me los empecé a devorar. Me empecé a devorar todos estos libros, los empecé a tratar de estrujar, comentar, después contrastar con otros libros y así empezó, yo creo, la pasión por investigar sobre la isla, saber sobre la isla y todo. Después, con el paso del tiempo, en vez de estudiar arqueología, tomé un camino por otro lado porque también me interesaba mucho la historia en general. Me interesa mucho la historia, siempre leí mucho de historia. Como a los 12, 13 años dejé de leer ficción, yo creo, y empecé a leer cosas de historia, básicamente, y filosofía y otras cosas. Así que opté por estudiar la carrera de historia, entonces se conectaron estas dos cosas, convergieron. Esa búsqueda por saber más de la isla, del pasado de la isla. Cada vez que venía de vacaciones acá, yo me iba en vez de quedarme acá en Hangaroa y cosas así, yo me iba al campo en bicicleta, me iba a sacar fotos a los ajus, de todos los ángulos. Me puse a sacar cada punto de los inventarios arqueológicos, tratar de relocalizarlo y volver a documentarlo y conectarlo con las memorias que tenía mi abuelo de esto, y así sucesivamente. Entonces, así fue como me acerqué a la historia de Rapa Nui. Tienes una larga data en la cultura Rapa Nui. Tienes como harto para entregar, supongo. Irás a hacer un diario, un libro al final. Sí, ojalá, tal vez. Bueno, todavía siento que estoy... Eso es curioso, porque igual yo siento que recién estoy empezando. Nunca he sentido que he explotado mi potencial para escribir cosas sobre la isla. Yeah. Siento que mis trabajos han estado bastante limitados por la vida realmente. Sí, claro. Porque... Las responsabilidades. Exacto. Y acá no estoy, digamos... En este momento no estoy conectado directo con una universidad o con un instituto o con alguna facultad que me pueda apoyar con el financiamiento de investigaciones, entonces casi todo lo que he hecho de trabajo ha sido en mi tiempo libre, básicamente. Ya, bueno, sí. Aquí en Chile también, digamos, hay que hacerlo así muchas veces. Sí, sin un proyecto Fondesit o algo así que hay que que ayuda harto, buscarse. eso sí. Claro. Sí. Pero bueno, has hecho harto a pesar de todo. Sí, yo siento que he hecho dentro de mis posibilidades, he hecho lo que he podido, pero creo que lo mejor viene a futuro, sí. Sí, claro. Sí. Hay que sembrar para cosechar. Sí, de todas maneras. Y siento que las investigaciones que ya he hecho anteriormente, ahí uno se da cuenta cuando uno empieza con esto de fichar y de conocer las fuentes y de manejarlas un poco aquí. Ese trabajo que te sirve para todos los trabajos posteriores que tú haces, porque ya tienes la noción, ya investigaste ese tema y ese tema se reutiliza para cosas. Esa es una lección que aprendimos de los ancestros, a reciclar, sí, a reutilizar todo. Exactamente. Sí. Oye, pero y eso ha derivado en varios libros. Yo te había preguntado anteriormente de cuál era como tu favorito y me dijiste que estabas muy orgulloso de uno que se llama More Manaba. Cuéntanos, sí, de qué se trata, cómo llegaste a él.
Bueno, More Manaba parte el año 2014. Yo llevaba bastante tiempo haciendo campaña de que se recordaran los 100 años de la rebelión de Angata, que fue en 1914. Y como que nadie me pescó mucho, la verdad. Acá en la isla como que pasó muy por debajo. Y bueno, el museo como a mediados del 2014, el MAPSE, Museo Antropológico Padre Sebastián Engler, aparece con la idea de hacer un libro que conecte dos episodios fundamentales de la historia de la isla, les parecía a ellos, que eran la rebelión de Angata del año 14 y el movimiento por los derechos sociales, movimiento por los derechos civiles de la isla del año que inicia el año 64, fines del 64. Entonces eran el centenario de uno y el cincuentenario del otro. Mira. Entonces, bueno, me proponen esta idea. Era mucho trabajo, obviamente, entonces la idea era trabajar con otro investigador, que es el profesor Rolf Förster, profesor de la Universidad de Chile, y inmediatamente nos dividimos los temas, y bueno, Rolf tomó el tema de los derechos civiles del 64, yo tomé el tema de Angata. No hubo mucha discusión porque a los dos yo creo que nos importaba más lo que finalmente, a lo que nos dedicamos principalmente. Entonces hicimos un trabajo base, luego los intercambiamos, nos los comentamos, los mandamos de vuelta con los comentarios, aplicamos, cambiamos lo que había que cambiar, según ese debate que surgió. Y finalmente surge la publicación del More Manaba el año 2015, no a tiempo para celebrar el centenario, pero salió un año después. Y bueno, se hizo conmemorando el centenario de todas maneras, así que bueno, a veces no se puede hacer. ¿Y por qué estás orgulloso de ese libro? Mira, yo creo que sobre ese libro recuperamos algunas fuentes antiguas que no habían estado bien auscultadas, no habían estado bien trabajadas, que son principalmente las notas de campo de la Catherine Routledge en lo que respecta a la rebelión de Angata. Había un trabajo parcial que hizo Joan van Tilburg en el Among ¿cómo se llama? Stone Giants, creo que se llama el libro de ella. Pero que no dedica específicamente sobre el tema de Angata, no exprime la fuente original sobre ese tema, sino que más bien habla de la vida de Catherine Routledge acá. Entonces todo lo toma desde esa perspectiva. Y nosotros tratamos de tomar todo lo que está en las notas de campo de Catherine Routledge, pero desde una perspectiva de la comunidad, del pueblo Rapa Nui, tratando de descifrar, bueno, esto lo escribe Routledge, pero lo escribe a base de sus impresiones del momento, y uno puede hacer una seguidilla de cuáles fueron los planes, cómo se fue desarrollando todo esto. Así que teníamos hartas fuentes originales, nuevas, inéditas. También encontramos cosas de Angata en los manuscritos antiguos de la isla, especialmente en el manuscrito de Esteban Adán, que es un texto manuscrito muy antiguo, probablemente de la década de 1910, que Esteban Adán conservaba. No lo escribió él, lo escribió un antepasado de él. Él se lo atribuía a su abuelo. Esteban Atán lamentablemente desapareció en el mar en una de estas idas en bote el año 56. Y aparentemente se llevó este texto y nunca más apareció. Pero afortunadamente Thor Heyerdahl lo fotografió entero, fotografió todas las páginas. Entonces los contenidos existen, el texto aparentemente ya no está. El original, digamos. El original ya no está, claro. Entonces tomamos eso y encontramos información sobre Angata. Mira qué interesante. Ahí también. Nelson Castro sacó un libro también de Angata hace varios años atrás. Sí, también lo usamos fuentes secundarias, usamos a Nelson Castro y su trabajo El Diablo, Dios y la Profetisa. Usamos también el artículo de Grant McCall, 37 Days That Shook the World o algo así, que habla de la rebelión de Angata desde una perspectiva filosófica, un poco en el sentido de la hiperrealidad. Bien con hiperrealidad, que es un concepto usado por Baudrillard, por Humberto Eco y varios otros filósofos. Y usamos el trabajo de El Mauhatu, el primer libro de Alberto Otus y del Consejo 88, que también aporta con fuentes documentales que aparecieron en los archivos, que son las fuentes del sumario sobre la corbeta General Baquedano a los que hicieron esto. Pero además de eso hicimos un trabajo genealógico de los protagonistas de la rebelión de Angata. También usamos Vives Solar, que escribe un artículo muy interesante sobre Angata. En la isla él. Sí. Él escribió cuentos y estas cosas.
Mira, interesante lo que haces, pero además yo te he visto en la tele, de aquí, en la tele local. Sí. Te he visto contando historias. ¿Qué te mueve el contar estas historias? O el contar la historia de la cultura, más bien. Sí, bueno, yo creo que cuando empecé a trabajar como guía de turismo, me tocó hacer de intérprete de la historia de Rapa Nui, de la arqueología de Rapa Nui a personas que vienen de afuera. Y principalmente esta gente que no sabe nada de la isla. No, pues. Entonces hay que desarrollar una especie de lenguaje que vuelva la historia de la isla. Y muchas veces conceptos, ideas que son incomprensibles para ellos, darles el contexto suficiente para que ellos puedan entender por qué aquí ocurrió esto, por qué aquí ocurrió esto otro. Yo creo que esa es una habilidad que se va desarrollando con los años, la habilidad, y también a uno le produce una satisfacción muy grande cuando uno se da cuenta de que personas entienden, ¿ya? En su idioma y con sus conceptos culturales. Ya, obviamente las traducciones implican una cierta distorsión, obviamente uno no pretende que transmita el mensaje prístino, pero lo más cercano posible a los conceptos e ideas que tienen estas personas. Entonces para mí escribir y narrar es prácticamente lo mismo. Yo he hecho charlas a académicos, he hecho charlas en lugares donde hay gente que sabe mucho de la isla y he hecho charlas a gente que no sabe nada, que es lo que hacemos mucho los guías de turismo también. Entonces son procesos diferentes. Acá el programa Arín Ahora que hicimos con el canal local tiene como esta doble audiencia, y eso fue el gran desafío que teníamos, porque tenemos gente que sabe mucho acá en la isla y que va a ver el programa y ya tiene información que ya conoce, que ya maneja perfectamente bien. Y por otra parte, hay gente que a lo mejor no sabe nada, pero no queríamos excluirlos de la audiencia. No sé, alguien que llegó hace poco a la isla y recién se está conectando con la isla. Y queríamos que esa gente también disfrutara el programa, entonces tenemos esta doble audiencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tratando de sacar fotografías antiguas que no son muy conocidas acá en la isla, o fotografías inéditas que realmente nadie conoce, de archivos antiguos que hemos ido buscando, y a partir de ahí reconstruir quiénes son los personajes de estas fotos, qué hay detrás de cada foto. Y eso para gente que ya sabe a lo mejor la historia de la isla más o menos bien, sacamos cosas que a veces son poco conocidas, inéditas, sumado a las fotos donde están los rostros de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Eso lo hace interesante para esta gente que tiene conocimiento previo, pero siempre cuidando una narrativa que tenga un cierto orden, que vaya de lo general a lo particular, o que vaya así como con cierta estructura narrativa que incluso gente que no sabe nada le puede parecer interesante. Para hacerlo y entretenido también. Al final, claro, la televisión necesita ser entretenida para que la gente se acerque y la vea. Totalmente. Pero bueno, me salí un poco del tema porque el tema aquí son los libros. Sí. ¿Hay algún libro en el horno tuyo? Sí. Tenemos la exclusiva. Sí, poca gente sabe, pero yo, durante la pandemia estuve trabajando en esto de narrar y transmitir, y me metí mucho en un tema así profundamente, me tiré un piquero en lo que son las historias tradicionales, las leyendas de la isla. Ajá. Lo que llaman leyendas, a mí me gusta decirle historias tradicionales. Sí, porque leyendas propiamente Sí, tal, a mí porque tampoco leyenda me como parece que bien el término. se toma como algo ficticio, Sí. ¿no? Como algo que no... Y yo creo que muchas de estas leyendas tienen un sustrato en los hechos, y por eso les prefiero decir historias tradicionales. Ahora, no es que sea un tabú para mí decirle que alguien le diga leyenda, pero me gusta más historia tradicional. Y bueno, me sumergí en eso, investigué muchísimo porque hice un webinar basado en esto. Y fui a los lugares donde ocurrieron los hechos transmitidos en las historias tradicionales y grabamos esos lugares, grabamos escenas, imágenes con la cámara, me grabé a mí hablando y narrando esta leyenda también ahí, hicimos guiones, voz en off, todo, para tratar de llevar al mundo exterior en una época en la que no se podía venir. Exactamente. No había aviones, no había vuelos, no había nada. Tratamos de llevar un pedazo de la isla a gente interesada que estuviera afuera, y eso lo hicimos como un formato webinar con videos que se subían cada jueves con una nueva historia, y el sábado una sesión Zoom donde discutíamos esta historia, conversábamos de esta historia, lo que fue bien, bien interesante. Yo aprendí muchísimo porque nunca me consideré un especialista en historias tradicionales, pero fuimos a fuentes muy antiguas, fuentes de más de 100 años, fuentes de 100 años, fuentes de 80 años, 60 años, de muchos autores distintos. Partimos con relatos que tenían, no sé, 9 o 10 versiones diferentes, y tratando de llegar como a una versión, no voy a decir definitiva, pero una versión que a mí me hiciera sentido.
y llegamos a eso. Y otros relatos que solamente había una fuente, Ah, caray. una sola fuente, y que son relatos que hoy en día no se conocen, no se manejan. Eso es mucho más difícil. Y todo eso va a ir a un libro. Claro, los guiones, bueno, que trabajamos para hacer esto, lo estoy pasando a un formato libro. Y va a salir este libro, se va a llamar probablemente Rapa Nui Historias Perdidas, que fue el nombre de las 3 temporadas del webinar que hicimos. Son 36 historias, 36 relatos. Y bueno, va a ir con las fuentes que usamos, un poco un comentario de lo que fueron las sesiones de grabación en terreno de cada uno de estos. Y bueno, un poco con una introducción también de lo que para mí es la tradición oral de Rapa Nui. Y bueno, todo eso va a ser bien interesante. Tiene varias sorpresas, varias sorpresas interesantes. Hay cosas que no puedo adelantar todavía, pero Pucha, qué pena. 2024 debería estar El esto. libro. Yo creo que hay poco trabajo reciente de historias tradicionales de Rapa Nui en formato libro. Yeah. La gente siempre vuelve al Padre Sebastián. Claro, Y, uno de los pocos que claro. hay, porque no hay mucho. Está Metro, pero está en inglés. Creo que No, hace pero hay en español. poco Rapa Nui Press reeditó el Felbermayer. Creo que Sí. se llama, sí, hace poco reeditó ese, que sí, tiene sí. también algunas historias que Sí, usamos. sí, también. Pero eso es todo, y no ha salido mucho nuevo. Sí, hay uno que sacó muy breve, pero más vinculado a los petroglifos, Melinka Cuadros, que se llama Maea Tapu. Ese será en base de su tesis. Ella hizo una tesis. Claro, sí, y tiene más que ver con petroglifos, Sí. pero que conectan con historias. claro. Entonces es interesante, pero es Más- más petroglifo, más acotado, creo yo. Entonces esto tiene otro objetivo, yo creo que es también, a ver, la gente de Rapa Nui antigua, la gente del inicio del siglo XX, o hasta la mitad del siglo XX, yo diría, tenía una forma de transmitir las historias que es muy tradicional también. No solo la historia es una tradición, sino que la forma de La contarla forma. es una tradición también. Sí. Ya, acá nosotros rompemos un poco con eso, Ya. ¿ya? Porque hay ciertos de estos Rapa Nui descubrieron que los mensajes que tienen estas historias tienen cierto valor universal. Ok. Y que estas historias pueden salir de las fronteras pequeñísimas de la isla, 163 kilómetros cuadrados, porque tienen estos mensajes universales y pueden llegar a otras partes del mundo. Pero para eso hay que encontrar una forma de narrar que llegue a otro tipo de Que gente sea de afuera, de otro entendible, lugar, claro. que sea entendible. Entonces la forma puede ser un poco distinta. Obviamente el libro está en español, no está en Rapa Nui, porque creo que estas mismas historias, ya, podemos seguir contándolas entre nosotros, entre la gente de Rapa Nui solamente, pero ahí van a quedar siempre solo entre nosotros. Y yo creo que para que algo realmente trascienda, tiene que salir de su zona de confort, salir de su burbuja. Y a la gente, bueno, a la gente el webinar le encantó. La gente me pide otra temporada, una temporada 4. No hay mucho tiempo para hacerlo, ¿Y no hay pero más historia quizás? es difícil encontrar más, porque hay muchas tradiciones, muchas historias que son cortas, que no dan para un formato como este. Acá tuvimos que encontrar historias que se dieran como para hacer un video de 15 o 20 minutos. Ah, ok, Entonces, hay muchas historias cortas, pero que uno no las puede tirar a 15 o 20 minutos. Entonces, Bueno. eso es. Esperamos entonces con ansia Sí. tu libro y yo creo que llegamos hasta aquí. Buenísimo. Muy agradecido por tu entrevista, muy entretenido. A nuestros auditores también les agradecemos que nos hayan escuchado y hasta la próxima. Y Orana. Y Orana Corúa.